Cristo, Cristo, te amo, Santo Espíritu, te adoraré, sí Señor. Padre, 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 te alabo, Cristo, 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 te amo, Santo Espíritu, te adoraré, sí Señor. Padre, tú creaste la tierra, el universo, tú y yo soy, tú y yo soy. Rey de reyes, en cada nación te cantamos a ti, te adoraré, te adoraré. Padre, 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 te alabo, Cristo, 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 te amo, Santo Espíritu, te adoraré, sí Señor. Padre, 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 te alabo, Cristo, 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 te amo, Santo Espíritu, te adoraré, sí Señor. Eres Rey de reyes, viniste a libertar tu grande amor, con tu grande amor. En ti hoy somos salvos al morir en la cruz, Cordero Dios, Cordero Dios. Padre, 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 te alabo, Cristo, 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 te amo, Santo Espíritu, te adoraré, sí Señor. Padre, 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 te alabo, Cristo, 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 te amo, Santo Espíritu, te adoraré, sí Señor. Rey, 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 te alabo, Rey, 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 te amo, Rey, 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 te adoraré, sí Señor. Rey, 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 te alabo, Rey, 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 te adoro, Rey, 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 te adoraré, sí Señor. En ti hoy somos salvos al morir en la cruz, Cordero Dios, Cordero Dios. Santo Espíritu de Dios, levantamos voz para cantar, canto a
mas conmigo estás. Perfecto, más gracia me das. Favor, tú siempre me das. No lo merezco, pero hoy recibo tu gracia, Señor. La anhelo, la recibo. Me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras. Maravillado soy, maravillado soy. Eterno, mas conmigo estás. Perfecto, más gracia me das. Favor, tú siempre me das. No lo merezco, pero hoy recibo tu gracia, Señor. La anhelo, la recibo. Me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras. Gracia, Señor, la anhelo, la recibo. Me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras. Maravillado soy, maravillado soy, maravillado soy, maravillado soy. Vida hoy, soplas en mí, sin ti no soy nada. Sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada. Vida hoy, soplas en mí, sin ti no soy nada. Sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Tu gracia yo la anhelo, Señor, y la recibo en mi corazón. Me sorprenderás, Señor. Tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo. Me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras. Tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo. Me sorprendes, oh Dios,
Hola, bendiciones para todos, un feliz día, un feliz domingo. Esperamos que hayan pasado esta Navidad en familia, en compañía, y creo que Dios tiene algo bien especial. Y me gustaría hacer una oración antes de comenzar. Y allá en casa diga conmigo: Padre Celestial, te pedimos que cada palabra que salga de la Biblia, Señor, dé fruto, y que esta semilla llamada la palabra de Dios de un fruto abundante, Señor, y todas las palabras que provengan de los hombres, de la sabiduría humana, sean desechas, y solamente la bendita palabra de Dios dé fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, quiero tratar un tema con usted, y diga conmigo: Él lo dijo. Si quiere colocarle un título a la enseñanza, diga conmigo: Él lo dijo. Y quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 4, verso 26. Marcos capítulo 4, verso 26. Y decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla, repita conmigo, semilla en la tierra, y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Verso 28. Porque de suyo lleva mucho fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Verso 29. Y cuando el fruto, creo que lea conmigo esto, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos, repita conmigo el 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y quiero que aprendan el día de hoy, y le repito, diga conmigo: Él lo dijo. Y en el libro de Marcos aparece cuando Jesús está dando una enseñanza de la parábola de la semilla, y le está mostrando a la gente cómo es una semilla. Y dice: esta semilla es como el reino de Dios. Se echa la semilla en la tierra y duerme el que la sembró, y luego cuando se levanta, aquella noche y aquel día la semilla brota y crece sin saber cómo ni cuándo brotó, pero lo único que sabes es que está brotando. Y cuando ya está lista la espiga, después de que el grano está lleno, dice el Señor en el verso 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y creo que acá es bien interesante, porque más adelante Jesús empieza y les acaba de predicar eso a los discípulos. En eso consiste en que lanzas la semilla, tú vas y duermes y descansas, y luego la semilla brota cuando menos lo pensaste, y cuando esté maduro esa semilla, mete la hoz, porque la mies está madura. Pero cuando pasa eso, luego los discípulos dicen: tremendo maestro lo que nos enseñas. Pero mire más adelante lo que pasa. Verso 35. Y dice el mismo verso 35 de Marcos 4: y en aquel día, dice la palabra, cuando llegó la noche, Él dijo: pasemos al otro lado. Vamos, diga conmigo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal o sobre una almohada. Y le despertaron, dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? Y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Y me parece algo curioso cómo los hombres
que acababan de escuchar una enseñanza donde dijo: la semilla es plantada, vayan, duerman y descansen, que llegará el día cuando esa semilla brotará, y cuando esté madura mete la hoz y ciega. Y ese fue el gran mensaje de Jesús. Pero momentos después la gente estaba atemorizada, la gente estaba en una barca desesperada diciendo: Señor, Señor, nos morimos, despierta, ¿acaso no tienes cuidado? Y hay como una gran contradicción entre lo que Jesús quería enseñarles y lo que ellos estaban viviendo. Y quiero desplazarme con usted desde ese momento para enseñarle que cuando Él lo dice, realmente se hace y se cumple. Por eso le coloqué a esta prédica: Él lo dijo. Y cuando Él lo dijo, no hay nada que se pueda oponer a una palabra o a una semilla de parte del Señor. Pero vamos a comenzar a estudiar desde ese Marcos 4. Y mire lo que dice el verso 26, y volvamos. Marcos capítulo 4, verso 26. Y decían además: el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y escuche esto: cuando habla de la palabra semilla en el griego traduce una palabra llamada esperma. Escuche bien: cuando habla de la palabra semilla en el griego, en el original, habla de una palabra llamada ¿qué? Esperma. Y la palabra esperma traduce como el esperma masculino, traduce la palabra linaje, traduce la palabra remanente y traduce la palabra simiente. Le repito nuevamente: cuando dice el reino de Dios es como un hombre que echa una ¿qué? Semilla. La palabra semilla traduce esperma masculino, linaje, remanente o simiente. Y me parece impresionante porque cuando Dios estaba hablando de esta palabra semilla, se estaba refiriendo a algo que va a ser fértil, a algo que va a dar un fruto y a algo que va a dar a luz. Esta palabra semilla traduce la palabra esperma en griego. O sea, Dios que dijo: el reino de Dios es como cuando un hombre coloca un esperma, o sea, tiene que dar a luz, tiene vida, da fruto, es algo que quedó un remanente, pero tiene que dar a luz. Y me parecía impresionante porque no solamente hablaba de una semilla agrícola, sino hablaba de la palabra esperma humano. O sea, cuando el hombre coloca su esperma, tiene el fin de todo es que dar a luz. Pero me impresiona algo que dice el Señor: cuando des y coloques esa simiente, ese esperma, ese linaje, esa semilla. Verso 27 de Marcos 4, que dice: y duerme y se levanta, de noche y de día la semilla brota y crece sin que él lo sepa cómo. Y escuche esto: Dios, cuando habla de ese linaje, de esa semilla, en la Biblia lo habla y dice que la semilla es la palabra de Dios. Y escuche eso: Dios le estaba enseñando el reino de los cielos es como esa semilla, como esa palabra que es desatada. Usted, después de que la desate, después de que la siembre, esa semilla, usted debe, ¿qué dice la Biblia? Verso 27: y duerme y se levanta. La palabra dormir en el griego traduce seudó, que significa estar acostado descansando. O sea, voy a repetirle nuevamente: dice el Señor, el reino de Dios es como una simiente, como un linaje, como la palabra de Dios. Dice: descansen en ella, acuéstense y duerman tranquilos, porque usted no sabe el día o la noche, pero cuando menos piensa, dice la palabra,
ella crece sin que usted sepa el momento ni cómo creció. Y yo le decía, Señor, es literalmente lo que los hombres necesitamos saber, que esa sal, esa semilla, esa palabra caiga en una tierra donde yo pueda literalmente saber que va a dar fruto y pueda descansar. Pero el gran problema de los seres humanos es que no aprendemos a descansar en las semillas, en las palabras que Dios nos entrega, sino literalmente somos los hombres ansiosos, donde cayó la palabra que nos entregaron y estamos ansiosos, pero no pasa nada, pero no sucede nada. Ese Señor dijo que yo iba a conseguir la palabra y somos ansiosos. Pero miren lo que dice: y esa semilla y duerme y se levanta de día, de noche, y brota cuando menos lo espere. Y creo que el Señor no colocó el dormir y el descansar. Hay gente que no está descansando en las semillas, en la palabra de Dios. Pero me impresiona algo que dice: y cuando llegue el día, el Señor nos dirá, el fruto está maduro, mete la hoz y ciega, porque la siega ha llegado. Y creo que esta palabra es profética para mucha gente, para esa gente que ha colocado la simiente, que ha colocado semillas en el alfolí, que le han dado palabras donde Dios se ha manifestado. Te digo a ti de parte del cielo, no sabrás ni cómo ni cuándo, pero esa semilla dará fruto y tienes que aprender a descansar en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque este 2022 tiene una connotación de algo nuevo, y se lo voy a explicar más adelante. Pero ¿qué dijo el Señor? Mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y creo que ha llegado la hora de la juventud en Colombia. Creo que ha llegado la hora de los hombres de negocios, donde se va a manifestar el poder del Señor. Pero mire esto tan tremendo. Y creo que las semillas deben dar fruto, deben dar ese fruto que Dios está esperando, no como nosotros queramos que brote, sino es a la manera de Dios. No sabrás cuándo ni cómo, pero esa semilla va a brotar. Pero siga conmigo, verso 35 del mismo Marcos. Escuche bien, le voy a repetir un poquito. Dios le enseñó en la mañana: va a ser el reino de los cielos como esa semilla o esa palabra. Cuando esa palabra sea desatada, o cuando esa palabra caiga, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Descansar, porque no sabes en qué momento del día o de la noche esa palabra que te dieron brotará, y lo único que queda es que tomar esa palabra, meter la hoz y cegar. Espero ser claro hasta allí. ¿Sabe por qué? Porque es que en la noche el Señor estaba cansado, y le voy a explicar un poquito y espero que me haga comprender. El Señor estaba cansado de las multitudes, estaba cansado del hacedor de milagros, estaba cansado de sanar, de liberar, y le dijo algo a los discípulos: pasemos ¿a dónde? Al otro lado. Vaya conmigo, Marcos capítulo 4 verso 35. ¿Y qué dice? Y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo que pasemos al otro lado. Y le voy a explicar, diga conmigo, pasemos al otro lado. Y le voy a explicar un poquito lo que está pasando allí. Jesús está en una región que está al occidente, está en la ribera occidental. Y cuando le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, le estaba diciendo: pasemos a la ribera oriental. No sé si me hago comprender. Estaba en la ribera occidental y estaba la multitud de gente, y le dijo: ahora pasemos ¿a dónde? Al otro lado, a la ribera ¿qué? A la ribera oriental. Y resulta que ¿cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la semilla que usted ve en su Biblia? Está subrayado en rojo. Dice verso 35: y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo que pasemos
al otro lado. Dios les estaba dando una afirmación de que pasamos al otro lado, pasemos al otro lado. La palabra que salió de la boca del Señor parecía una pronunciación o una proclamación sin sentido, que ellos creyeron que era pasar de la ribera occidental a la ribera oriental, pero el Señor les estaba diciendo: ¿sabes qué? Vamos a pasar al otro lado. Y no les estaba preguntando, sino les estaba dando una afirmación: pasemos al otro lado. Y quiero detenerme un poquito allí. Pastor, ¿por qué enuncia usted que él estaba en la ribera ¿qué? Occidental? ¿Y a dónde iba? A la ribera ¿qué? Oriental. Sabe que siempre la Biblia tiene misterios. Y resulta que parece ilógico, pero esa palabra ribera occidental, que era donde estaba él, ¿sabe qué significa el occidente en la Biblia? El occidente es el lugar donde se oculta el sol. ¿Sabe el occidente qué es? El occidente era la tierra donde estaban los reyes más perversos, los reyes de Canaán, los reyes que le hicieron tanto daño. Sabía que el lugar más difícil de conquistar, donde estaba la maldad, era el otro lado, que era el lado occidental. Le repito, o sea, Jesús está, y le voy a hablar un poquito profético, Jesús está en el occidente y parece como tan loco, pero le dice: pasemos al oriente, a la otra playa, al oriente. Pero ¿sabe qué significa occidente? Occidente significa donde las cosas se ocultan, donde está el miedo a los reyes cananeos y donde está el lugar de mayor maldad. Yo no sé si me hago comprender. O sea, proféticamente, ¿qué le está diciendo Dios? Estamos en un lugar donde todas las cosas se apagan, donde todo se oculta, donde están los reyes de los cananeos y donde está la mayor maldad. Y proféticamente le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. El otro lado, ¿sabe qué es? El oriente. ¿Y sabe qué significa el oriente? En el oriente es donde está el huerto del Edén. Génesis capítulo 2 verso 8 dice que el Edén estaba al oriente. ¿Sabe qué significaba también el oriente? El oriente es donde estaba puesta la puerta del tabernáculo, donde la gente accesaba al lugar santísimo. ¿Sabe también qué quedaba en el oriente? En el oriente estaba el lugar donde Ezequiel vio por primera vez la gloria de Dios. Y le voy a hablar un poquito profético. O sea, que estaba diciendo Dios: pasemos al otro lado. Aquí en el occidente están las cosas que se ocultan, están los reyes malvados y está la mayor perversión. ¿Y qué le dijo a todos sus discípulos? Pasemos ¿a qué? Al otro lado. En el otro lado estaban las fuentes del Edén, estaba el Edén, estaba el arroyo, estaba la puerta del tabernáculo, estaba el lugar. En la Biblia, occidente es todo lo que te trae frustración y oriente es ese nuevo nacer. O sea que el Señor, ¿qué les estaba diciendo a sus discípulos proféticamente? Vamos a pasar al otro lado. Diga conmigo: pasaré al otro lado. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso? Le voy a cerrar un poquito lo profético, hijo. Dios les estaba diciendo a sus discípulos, le repito, la semilla, la palabra que yo les dé, ustedes deben descansar en ella, porque cuando llegue el momento ella brotará y ustedes meterán la hoz y la mies estará madura, el fruto. Y llega un momento donde aquí el Señor les dio una palabra. ¿Y cuál fue la palabra? Pasaremos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, que le tomaron como estaba en la barca, y había también con ellos que otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad, dice la Biblia, de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, ¿cómo? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? Y escuche esto. Le dije, les enseñó: cuando yo desate una palabra, una semilla,
duerman y descansen, porque no sabrán cuándo ni cómo, pero brotará y meterán la hoz porque está madura. Luego en la noche le dice: vamos a pasar al otro lado. ¿Cuál fue la palabra, la semilla que Dios desató? Pasaremos al otro lado. Pero ¿qué hizo todo mundo? Se montaron y hubo un gran viento. Habla como un huracán, hermano. El original habla que hubo como un huracán. El viento hubo como un huracán, hermano. Y dice que todos comenzaron a gritar. La pregunta es: ¿cómo estaba el Señor? ¿Estaba qué? Descansando, estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque es que yo le había dado una enseñanza en la mañana que dije: cuando desate la palabra, lo único que queda es descansar en ella, dormir, y ella brotará cuando menos lo pensó. Pero él desató una palabra, y en vez de la gente descansar y creer en la palabra de Dios, que dice: y la gente comenzó a despertar al Señor y le dijeron: Señor, Maestro, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? Y creo, hermano, que aquí pasó algo bien interesante. Lo primero es que se les olvidó la enseñanza del Maestro. Lo segundo que pasó, hermano, es que no entendieron la transición que iban a hacer del occidente al oriente. Y creo que hay personas que me están viendo en esta mañana y no entienden lo que les estoy diciendo. Proféticamente llegó el momento donde este 2021 es un occidente, es un lugar lleno de pandemias, hermano. Creo que hay cosas que no tienen el control. Nadie tiene el control sobre un huracán, hermano. Nadie puede decir: usted simplemente coloca 3 muros y se apaga. Es algo que proviene y nadie puede frenar un huracán. Es igual que una pandemia, hermano. Tú no sabes de dónde ni cómo llegó, pero hermano, creo que literalmente son cosas que se salen del poder. Pero si Dios dijo: cruzaremos al otro lado, y si Él lo dijo, yo lo voy a creer y voy a descansar en las promesas. Hoy le estoy diciendo que proféticamente este versículo habla de que pasaremos de un lugar de oscuridad, de un lugar de cautividad, de reyes de maldad, pasaremos al otro lado, donde está el huerto del Edén, donde está la presencia y donde está la bendición de Dios. Pero la gente, usted tiene 2 opciones: creer a lo que Dios enseñó del reino de los cielos, o hacer lo que hicieron los discípulos de Jesús. Se desesperaron, comenzaron a decir: Señor, nos hundimos, Maestro, tú no tienes cuidado de nosotros. Y me parece que esta actitud de los discípulos es la misma actitud que está tomando usted que me está viendo. Se le ha olvidado que quién está en su vida. Diga conmigo: se me olvidó quién está en mi vida. Y entienda que el que estaba montado en esa barca no era un hombre cualquiera, no era un hombre de baja clase, era un hombre que usted había visto que había hecho milagros, hermano. Los discípulos vieron, por eso estaba cansado el Maestro. Vieron que sanó, que liberó, que restauró. Pero en qué momento de dificultad se les olvida quién está al mando de esa barca. A usted se le ha olvidado quién es el Señor de su vida, quién es el amo, el controlador. Por eso, hermano, está desesperado en esta pandemia. Por eso, hermano, está desesperado porque los recursos no llegan. Y el Señor te dice: ¿acaso no sabes quién está montado en tu vida? ¿Acaso no sabes quién es el Padre de tus hijos? ¿Acaso no me dijiste: sé Jesús el Señor, el amo, el controlador? Le dijiste: vente, súbete a esta barca. Pero como se te ha olvidado que cuando la palabra es desatada, te queda algo, y es descansar, es entender y esperar a que esa palabra brote. Pero la mayoría de gente abandona la embarcación, hermano. Creo que muchos de ellos, así como cuando Pablo estuvo en el naufragio, querían lanzarse a las aguas, morir en el intento. ¿Sabes por qué, hijo? Porque así le pasa a usted, hijo. Usted recibió la palabra de Dios, donde te voy a bendecir, donde
donde te voy a sanar, donde te voy a restaurar, donde te voy a dar tus hijos. Pero ¿qué pasa? Llega el momento y usted no espera, no descansa, como dijo el Señor. Siembre la semilla y espere que ella brotará. Y por su ansiedad, por su desespero, hermano, las cosas has abandonado el barco. Le hablo a personas que no volvieron a la iglesia porque dijeron: las palabras que Dios me dio son mentira, son una farsa, me las dieron. ¿Sabes por qué, hijo? Porque no entendiste. La semilla, la palabra es sembrada y descansa en Dios, porque cuando menos lo piense dará ese fruto. Y la gente dijo: yo no voy más a la iglesia, yo no quiero más cosas. ¿Sabes por qué, hijo? Porque se te olvidó esperar. Y dijeron igual. Quiero que vayan otra vez conmigo al verso 38 de Marcos 4. Y estando en la popa durmiendo sobre una cabecera, sobre una almohada, le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que nosotros perezcamos? Y esa es la frase, hermano, que utiliza todo aquel que no ha entendido cómo funciona el reino de los cielos. Por su angustia, por su afán, le han dicho oraciones al Señor: Señor, a ti te olvidó que yo existo. Señor, se te olvidaron mis hijos. Padre, yo estoy en la iglesia y a ti se te olvida. Perdí el trabajo, estoy enfermo. ¿Sabes por qué, hijo? Porque se te ha olvidado descansar en el Señor. Creo que a la mayoría de personas se les ha olvidado que Dios está con nosotros. Diga conmigo: Dios está conmigo, hermano. El Señor lo dijo. ¿Cómo así, pastor, que lo dijo? El Señor lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 20. Lea conmigo, libro de Mateo, capítulo 28, verso 20. Y mire lo que dice. Léalo allá conmigo. Mateo capítulo 28, verso 20. Y enseñándoles que guarden ¿qué? Todas estas cosas. ¿Y qué le dijo el Señor que os he mandado? Léalo conmigo. ¿Y qué dijo Dios? Y he aquí, léalo conmigo: he aquí que yo estaré, ¿qué dice? Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Léalo otra vez: he aquí que yo estoy contigo, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Él lo había prometido, ¿por qué no se te olvida que Dios está en tu vida, que Dios está en tu barca? ¿Sabes por qué, hijo? Porque te falta aprender a esperar en Dios, a descansar, a dormir en paz, viviendo de las promesas de Dios. Le crees más a la prensa, le crees más a los noticieros. Pero si el Señor dijo que cruzaríamos al otro lado después de esta pandemia, yo no sé si usted está conmigo, pero yo creo que si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Diga conmigo: Él lo dijo. Y por eso le coloqué esta predicación, porque si Él lo dice, Él lo cumplirá, hermano. Si Él te dijo que ibas a pasar del occidente, del lugar donde se ocultan los proyectos, las cosas, del lugar donde están los reyes malvados, al lugar del huerto del Edén, yo lo creo. Creo que proféticamente esta transición y este nuevo año en nuestro calendario romano va a pasar. Este 2022 es el cruce del occidente al oriente. Diga conmigo: voy a cruzar al lugar donde está la gloria. Voy a cruzar al lugar. Yo no sé si está conmigo, parece que no está conmigo, pero ¿qué dice el Señor? Si vas a cruzar, no se te olvide la palabra de Dios. Y si la palabra dijo que pasaríamos, yo lo creo fielmente. Se te olvidó que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Se te olvidó el poder que hay en Dios. Se te olvidó que Dios es poderoso. ¿Cuántos milagros has visto en el Señor? Lea conmigo el verso 39. ¿Y qué dice? Y dice: y levantándose reprendió ¿qué? Levantándose reprendió ¿qué? Al viento, al tornado, y le dijo al mar ¿qué? Calla,
enmudece y cesó el tornado y se hizo una gran ¿qué? Bonanza, hermano. Creo que se nos ha olvidado que el mismo que mandó callar a ese huracán en esa embarcación es el mismo que está ordenando a esa pandemia que cese. Y yo le digo, hermano, vienen tiempos difíciles, pero para los hijos de Dios, la voz que está en nuestra vida dice: cesará, los vientos cesarán, la pandemia cesará, cesará la escasez, cesará la tristeza. Y le hablo a personas que entraron en una tristeza en su vida, en una desesperanza. ¿Sabes por qué? Porque lo único que ven es un tornado que se está comiendo sus recursos y piensan que el Señor está durmiendo, pero el mismo que sopló sobre esa tempestad, sobre ese tornado, es el mismo que controlará en esta pandemia en el nombre de Jesús. Pero dígame si está conmigo, dígame si está acá conmigo. Pero mire esto tan tremendo. Y en ese momento que le dijo el Señor, y Él le dijo: ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Diga conmigo: ¿por qué estás amedrantado? ¿Sabes qué, hijo? Veo personas en este lugar que están desesperadas. A cuando empieza a hacer falta el recurso, cuando hace falta, cuando la enfermedad avanza, creo que entran en un grado de desesperación. Y yo escribí acá: llegó el tiempo donde el pueblo de Dios descanse en las palabras. Confía, Dios les dijo a ellos: ¿por qué están asustados? ¿Por qué están amedrantados? ¿Acaso no quieren la fe para creer mi palabra? Y escuche lo que Dios está diciendo: ¿por qué estáis amedrantado? ¿Por qué está desesperado? ¿Cómo no tiene fe en las palabras que yo le he dado? Y esto me grabó el corazón, porque es Dios diciéndonos: ¿acaso no crees que yo lo voy a hacer? ¿Acaso no crees que mis planes son más grandes que tus planes? ¿Acaso no crees que vas a salir de la esclavitud a la libertad? ¿Acaso no crees que yo lo voy a hacer? Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que usted dice: no veo nada. Pero ¿qué dijo la Biblia? Duerme y descansa, porque pasará el día y la noche, y la semilla crecerá y brotará, y no sabrás cómo ni de dónde. Por eso dice el Señor: así es el reino y la palabra de Dios. No sabrás ni de dónde ni cómo, pero esa semilla va a brotar. Dígame algo si está conmigo en este lugar. Pero para que brote, ¿sabes qué, hijo? La condición es descansar, descansar en el Señor. Y le dije: Señor, ¿qué vas a hacer? Y con esto voy terminando. No sé si me he hecho comprender, pero creo que llegó la hora de pasar. Él lo dijo: yo pasaré al otro lado. Él lo dijo que no moriríamos, no moriremos. Él lo dijo que los recursos cambiarían y habría un tiempo donde recuperaríamos. Yo lo creo. Para otra gente será lo normal, pero yo no sé ni cómo ni dónde, pero yo creo a la palabra de Dios. No sé ni cómo ni dónde, pero el Señor lo hará. ¿Y por qué? Porque mire lo que dice el Señor, y con esto voy terminando. Libro de Isaías, capítulo 55, verso 10 y verso 11. Isaías capítulo 55, verso 10. Y lea esta palabra conmigo. Vamos a leer hasta el 13, porque esta es la palabra para sellar esta palabra. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, que dice el Señor, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquella para que lo envíe. Vamos, repítalo otra vez. Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no puede volver allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué dice el Señor? Así será cada palabra, cada profecía, cada versículo que has subrayado en tu Biblia, porque ha salido de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envíe. Yo no sé, repita conmigo el 11. Y así será la palabra que he recibido a través del pastor, a través de la Biblia, a través de los profetas. Ha salido de la boca de Dios y no volverá al Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y seré prosperado en aquello para lo que la envié. Padre, creemos firmemente esta palabra. Creo que si tú dijiste que sembráramos semilla, que la palabra se sembraría en mi vida, Señor, lo determinamos, lo creemos, Señor, y no se volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere, y esa palabra que recibí será prosperada y enviada a lo más profundo del cielo para que desate la bendición, para que desate lo que está. Y Dios me dijo, ¿sabes por qué, hijo? Porque aquel que está desesperado, aquel que está angustiado, aquel que me clama, Señor, Señor, nos morimos, nos ahogamos, dice el Señor, verso 12 de Isaías 55, porque con qué, con tristeza, con desespero, con qué, ¿qué dice allá? Léalo conmigo. Porque con qué, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. Verso 13. En lugar de la zarza crecerá un ciprés, en lugar de la ortiga crecerá un arrayán, y será Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Y Padre, esta palabra es para cada persona, Señor. Oro por cada persona que está en desesperación, oro por cada persona que está en angustia, y te digo, descansa, porque esa semilla, esa simiente, ese esperma de la palabra fue creado para dar fruto, para nacer. Pero dice el Espíritu de Dios, descansa, hija, descansa, hijo, descansa, joven, porque yo tengo el control. Si Dios te dio la palabra, Él lo dijo, Él lo hará, Señor. Padre, determinamos, Señor, que a partir de ahora reafirmaré mi fe. Y si dijiste que pasaríamos al otro lado, pasaría del lugar donde se oculta el sol, pasaría del lugar donde los reyes son los malvados, pasaría del lugar de perversión, de maldad, pasaría al otro lado, al lugar del huerto del Edén, al lugar donde están los ríos, al lugar donde está la puerta, al lugar santísimo, al lugar donde Ezequiel vio la gloria. Señor, yo creo esa palabra. Yo creo que 2022 será el comienzo de esa gloria, como lo profetizaste en Ruta 611, Señor. Hemos entrado en la gloria postrera, hemos cruzado al otro lado, hemos cruzado al oriente. Pero Padre, perdónanos porque se nos olvidó que de dónde proviene el poder, Señor. Le dijiste a un huracán, calla, y el huracán cesó. ¿Cómo no vamos a creer que tú quitarás lo incorrecto, lo perverso de nuestra vida? Una sola palabra tuya, Señor, erradicará los virus de la humanidad. Padre,
perdónanos porque se nos ha olvidado. Y hoy recuerdo esa palabra cuando dijiste: he aquí que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios le dice a mucha gente que está en desesperanza: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, no cesaremos de creer en tu palabra. Descansaré, me alegraré, Señor, porque ninguna palabra que fue desatada del cielo volverá vacía, sino que será generada y dará el fruto por el cual tú la enviaste. Y con alegría, Señor, veremos cómo prospera. Señor, bendice cada semilla económica, bendice cada diezmo, cada ofrenda, porque no sabrás cómo ni cuándo, pero Dios nos va a sorprender. Y mete la hoz, dice al Señor. Empresarios, metan la hoz. Se han diezmado, han ofrendado, han hecho lo correcto delante de Dios, sembrando semilla. Metan la hoz a ese negocio, mete la hoz a ese nuevo local, porque Dios dice: el grano está maduro para que recojan las bendiciones, en el nombre de Jesús. Hijos, los amamos. Gracias por estar en la casa y nos vemos. Y bueno, hijos, prepárense para este nuevo 2022. Los amamos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Tuyo soy, tuyo soy. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Tuyo soy, tuyo soy. Eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Eres mi Dios. Tú
soy tuyo, Señor. Seguro estoy, confío en ti. Sé que me amas, soy tuyo, Señor. Eres mi paz, mi libertad. Mi vida te doy y mi corazón. Tuyo, Señor, soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor, tuyo soy, tuyo soy. Soy tuyo, Señor, soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor, tuyo soy, tuyo soy. Soy tuyo, Señor, soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor, tuyo soy, tuyo soy. Soy tuyo, Señor, tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor, tuyo soy, tuyo soy. Eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Un lugar para todos.